La delincuencia como desestabilizadora democrática de los pueblos. Adrián Marcelo Barbela, lunes, 11 de enero de 2016. A lo largo de los días, año tras año nos hemos venido acostumbrando a la delincuencia, a vivir con su presencia en nuestra sociedad. Poco a poco desde el 2002 y posterior a la crisis económica, que funcionó como un catalizador de las desgracias sociales que ya se gestaban en nuestro país desde la época de la dictadura. Sí, hacia allí me voy, nuestro querido Uruguay viene sucumbiendo a la delincuencia desde la época de la dictadura. Primero con los corruptos cívico-militares, que hacían con el poder lo que querían, esas bandas paralelas al Estado que se quedaba con dinero de los supuestos sediciosos fue el comienzo de la debacle. Veníamos de un Uruguay culto, con luces encendidas a principios del siglo XX, allá por el 1900 y poco fue nuestro auge cultural. Explotamos en cultura y exportamos pensamientos a toda América Latina y el mundo. Asomaba un Horacio Quiroga, un Julio Herrera y Reisig, un Roberto de las Carreras, un Adelmira Agustini, un Emilio Frugoni, también asomaba un Emilio Frugoni. En ese momento de nuestra historia, coexisten exponentes de todas las lides. Un José Enrique Rodó, un Carlos Vaz Ferreira y ese recambio se dieron con la generación del 45, donde un Juan José Morosoli se exponía y llevábamos a Juana de Ibarbourou hasta convertirle en Juana de América. También época de un Parra del Riego y de Magariños Cervantes, Andrés Lamas y Elvio Fernández con un Juan Zorrilla de San Martín exuberante. Y de ese mundo de cultura llegó la gesta del Mundial del 1950, un éxito posguerra que nos dio la alegría de ganarle a Brasil en su casa. Así fue que el Uruguay se tomó el berretín, por cierto real en ese tiempo, de país culto y de sociedad despegada dentro de nuestro continente. Liderazgo solo empañado por los iluminados patricios y bohemios del otro lado del charco, cuando la República Argentina daba hombres y mujeres de primer nivel internacional. En esa época el Río de la Plata le daba luz y viento frescos al envejecido repertorio franco y galo que llegaban desde Europa. Luego del 50 vinieron tiempos difíciles, digamos que los nietos de los hombres del 1900 ya no eran lo mismo, habían nacido cebados de las mieles que recogieron los abuelos y ya la cosa no era igual. Aún así, pasamos unos 20 años más a los tumbos, entre idas y venidas políticas hasta llegar a un 1965, que es para mí el punto de quiebre en nuestra sociedad. Allí se gestan los gérmenes revolucionarios anarquistas y las ideas que venían desde el socialismo soviético. Todo comienza a moverse más rápido cuando Fidel Castro inventó la revolución junto con Ernesto Che Guevara en Cuba. Y una vez vueltos comunistas y declarados socialistas, las ideas marxistas se propagaron rápidamente por todo el continente. Por esos años el amor y la paz se hacían bandera de los hippies que exportaban al mundo su modelo alternativo. Claro está, que al comienzo era algo hermoso y renovador, pero en poco tiempo las drogas, el alcohol y la vida licenciosa llevó rápidamente al delito a aquellos rebeldes de esos años. Allí es donde arrancan a salir mal las cosas, allí es donde el Uruguay pierde calidad en sus gobernantes, es donde año tras año la cosa va de mal en peor. Con muchos bríos y muchas deudas, más una inflación del demonio en la región, el Uruguay se embarca en la década de 1970 con revuelos y revolucionarios que poco a poco van gestando un clima de inestabilidad. En el Palacio Legislativo la cosa era representativa de la sociedad deteriorada de esos años. En los diarios y los informativos se escuchaban noticias de secuestros, de corrupción de políticos, de deudas y de ajustes, se escuchaba de paros día tras día y se venían los desabastecimientos. En torno a todo esto se gestó paralelamente las acciones armadas de un MPP que seguía el ritmo de la delincuencia del momento. Justificando sus actos bajo la bandera de la revolución armada, igual cometían actos delictivos. El más trascendente, además de los asesinatos y ejecuciones sin dudas, fue la toma de la ciudad de Pando y el robo al Banco República y el Banco Pan de Azúcar. Cuando llegamos, esto es ya cuando la delincuencia ha erosionado todo el valor del Estado y sus funciones. Poco tiempo después, en medio de todos los desmanes y la inestabilidad política, el expresidente golpista Juan María Bordaberry disuelve las cámaras y poco después la delincuencia terminó por erosionar el Estado de Derecho con la llegada de los militares al poder. En una dictadura que duró hasta 1985, cuando llegó la democracia y fuese electo presidente Julio María Sanguinetti.
Durante los años de la dictadura la educación fue quedando hacia atrás, poco a poco fuimos aprendiendo el relato de los militares en las escuelas, liceos y universidades. La delincuencia también gestó corrupción en el seno del gobierno cívico-militar, y muchos fueron perseguidos y asesinados. Esta fue la máxima excusa de la delincuencia cuando se hizo del poder absoluto. Pero la raíz de todos los males es la degradación de la trama social, es cuando deviene el conformismo y donde uno, el ciudadano común, se va acostumbrando al relato de violencia diaria. Es tal el punto que no llama la atención si roban, matan o si un político de tal o cual partido roba y queda impune. Es aquí donde me paro y hago hincapié en este punto. No podemos acostumbrarnos, no debemos, porque es el comienzo de un ciclo que termina como terminaron las sociedades de 1970. Los pueblos, cuando la delincuencia comienza a erosionar los valores sociales, se van cansando, y en ese seno devienen ideas y pensamientos que nunca un ciudadano demócrata de bien pensaría. Se piensa en que el problema se arregla con garrote y botas. Sí, el ciudadano de bien común, el de clase media y alta, poco a poco se cansa de ser objetivo de la delincuencia y quien paga las cuentas de los políticos corruptos e incompetentes, y comienzan a mirar a los castrenses como una alternativa viable. Empieza la idea de que el orden solo puede devenir con los militares y que es necesario una reinstitucionalización, como diría el personaje Julio César Míguez encarnado por Gonzalo Camarota. Durante la época de los militares, como bien digo, la educación siguió de exprofeso perdiendo contenido y condición, fue un ir hacia atrás en cuanto a métodos y capacidad de razonamiento por parte del alumnado. La idea era clara: elevar el sentimiento a los símbolos patrios, crear un falso nacionalismo, que a la larga produjo lo contrario, y que el joven solo repita de memoria lo conveniente para el poder castrense. Lo único que se mantuvo en cierta forma fue la disciplina del estudiantado, algo que daba normas de conducta y convivencia social. Por ejemplo, el saludar al entrar una autoridad, me dirán muy de Milico y diré muy de respeto, se hacía hincapié en el aseo personal y este tipo de cosas. Al llegar la democracia en 1985, se vinieron los cambios y todos pensamos que bueno, la educación nos devolverá a esos hombres sabios que tuvimos a principio de 1900 hasta 1945, pero no fue así. Poco a poco el relato del sistema educativo fue transformándose en un instrumento político de izquierda, donde se buscaba adoctrinar a los hombres del mañana en pensamientos socialistas. Como objetivo se dio lucha sangrienta a una reforma que buscaba corregir años de ostracismo militar y no se logró. Conflictos y más conflictos se apoderaron de la educación. ¿Por qué hablo de la educación cuando empecé hablando de la delincuencia? Porque es evidente que cuando falla la educación aparece la delincuencia de forma inmediata. Hoy tenemos varias generaciones de delincuentes, ya sea por pobreza o por avaricia y ambición de poder. En medio de esto nos erguimos como una sociedad enferma, con claro perfil depresivo donde cerca del 70% de la gente toma algún fármaco para dormir. Somos los nietos de las abuelas del diazepam, esos nietos son los cocainómanos del hoy y fumetas que dieron los niños y adolescentes delincuentes del hoy. Pero no solo es la droga la que ha hecho eso, lo ha hecho la mala distribución de la riqueza, lo ha hecho la segregación social de esos que una vez vinieron del campo buscando trabajo, se fueron al cinturón de la ciudad y allí comenzaron la dinastía de pobreza que hoy nos acosa. Esa pobreza que se ha mezclado tristemente con el narcotráfico y que hoy es un flagelo. Ahora te preguntarás qué tiene que ver esto con la democracia. Yo también me lo pregunté y por eso te cuento que mucho. Es allí donde todo se desvirtúa, el narcotraficante le paga al político para que legisle condicionado, él mismo aplique presiones desde el poder para facilitar el negocio del narco, también el narco le paga al policía corrupto y al comisario y a una serie de personajes de más y menos alcance de poder en la sociedad. Eso poco a poco saca el poder del votante, del pueblo y lo deposita en los delincuentes. Y cuando el poder se desplaza del pueblo a sectores corporativistas, sea cual sea su origen y condición, la democracia se debilita hasta que muere y devienen los totalitarismos. Hoy día estamos ante hechos de corrupción como nunca antes hemos visto. Tenemos las empresas públicas que han perdido millones de dólares y los responsables de tal acto quedarán impunes. Uno de esos es el vicepresidente de la República y el otro es el intendente de Montevideo. Pero dale que dale, y el mensaje es, roben que acá no pasa nada, que Juan Pueblo paga.
Y así Juan Pueblo va a pagar, pero Juan Pueblo está cansado y eso no es bueno. Juan Pueblo vio durante las inundaciones a un ejército solidario, activo que va por el rescate de los damnificados, hoy Juan Pueblo los mira con otros ojos. Juan Pueblo capitalino estaba tapado de basura, a causa de otros delincuentes, unos empleados públicos que le roban al pueblo tributante, que les paga por hacer tareas que no hacen. Y nuevamente los militares salieron a solucionar el problema y la gente recontenta. Poco a poco se va viendo con más aceptación la bota y eso es peligroso. Hay gente de bien que piensa que con los militares es la única solución para frenar el enjambre de delincuentes que ataca día a día a la población. Hoy gente que nunca apoyaría una dictadura está pensando que tienen que venir los militares para poner orden. Igualito al ciclo vivido antes de 1973 que terminó como terminó. En medio de esto una deuda externa multimillonaria, impagable, un sistema de bancos que a priori están sanos pero el dólar se va a ir dentro de un año a 38 pesos uruguayos con un más, de 0,85 para luego bajar y terminar a fin del año entrante a 35 pesos y 50 centavos uruguayos. Un valor histórico donde lo que se esconde es una enorme devaluación. La inflación real al cierre del año según mis cálculos cerró dentro de 11,9 puntos, pero la oficial con manipulación de tarifas públicas cerró a 9,4 puntos. ¿A qué voy? A que todo va erosionando la calidad de la democracia desde el espíritu de defensa de la misma de los ciudadanos comunes. El ciudadano común, el individuo, el compatriota se va acostumbrando lentamente a la pérdida de libertades y garantías. Se acostumbra a no salir en familia porque uno se queda a cuidar la casa por miedo a un copamiento. Se acostumbra a ver que le robaron a la vecina, se acostumbra a encerrarse tras cientos de rejas, se acostumbra a poner portones y muros de más de 2 metros de altura, tapiando su frente para vivir en un búnker por los chorros. Se acostumbra el hombre común a ir a un almacén de barrio que te atiende desde una reja, y vos desde afuera haces tu compra a la intemperie, sin poder elegir lo que te venden. Te acostumbras a que maten 2 o 3, y la frase fue un ajuste de cuentas suene como algo común. Incluso los secuestros pasan a ser moneda corriente donde la gente comenta sí, viste el secuestro del otro día, parece que tenía plata y deben haber pagado porque ya lo soltaron, en algo andaría, ¿me das una galleta y medio de hierba? Y esa charla se daría como si nada. Eso es el debilitamiento paulatino de la calidad de la democracia. Y por último como cierre de este largo texto, les digo que cuelgo el audio para que todo puedan leerlo sin morir en el intento. Leer no mata, pero una dictadura sí, así que a avisparse, a poner las barbas en remojo y a trabajar día a día para lograr una mejor calidad de democracia. Lo primero es controlar y contener el delito, lo segundo es tolerancia cero desde el pueblo con los hechos de corrupción y mala praxis administrativa con el dinero del pueblo. Me preocupa terriblemente que nuestros jóvenes están viviendo en una sociedad con valores altamente deteriorados, donde el ejemplo es el drogadicto, el chorro y el estereotipo del hombre o mujer que vive de arriba, ya sea del estado o de un macho o tipa que les banque. En fin, les mando a todos un abrazo grande y espero haber sido claro por dónde creo que van las cosas hoy. Es fundamental al cierre tener claro que debemos volver a esos espíritus de uruguayos que nacieron entre el 1900 y 1945 donde la cultura fue nuestra mayor salvación y bandera. En ese marco de cultura y conocimiento no había lugar para la delincuencia como hoy. Un pueblo culto no tolera a los corruptos, los deplora, los aísla y castiga. Un pueblo ignorante los ve como el ejemplo para hacerse de una fortuna de forma rápida y fugaz. Generar un verdadero sentimiento nacionalista pero no basado en los cánones de los dictadores militares, sino en un amor por nuestra tierra, por nuestra cultura y nuestros deportistas y exponentes sociales a nivel nacional e internacional. Sin dudas a las repúblicas la cultura las defiende, la educación las sostiene y los pueblos se proyectan a través de sus representantes, que son el fiel reflejo de la sociedad en la que viven. No podemos quejarnos de nuestros gobernantes ni su cauce porque fuimos nosotros el pueblo que les puso en ese lugar. La delincuencia en primera instancia se reprime, con leyes firmes y jueces eficientes y equilibrados, con penas más duras. Y se previene con educación, en valores y apoyando a las familias, hay que poner asistencia social allí, directo en el cante las 24 horas y brindar asistencia guiada continua todo el año.
Quizás con estas medidas simples y de sentido común podamos defender nuestra democracia, nuestro pueblo y nuestras vidas de hoy y del mañana. Adrián Marcelo Barbela.